antigua Roma se consideraban personas como tal, desde el momento de su nacimiento. ¿Y hasta dónde se consideraban personas? Hasta el momento lógico de su muerte. De donde el infante, simplemente concebido, se considere que aún no tenía personalidad en un inicio. Los romanos, cuando el infante estaba solamente concebido, para los romanos en ese momento, en un inicio, periodo arcaico, no tenía personalidad. Y por supuesto, aquel que nacía muerto nunca tuvo personalidad. Siendo a la inversa, la más fugaz existencia lleva a una personalidad de la misma duración. Ahora bien, como siempre les he explicado, el derecho romano, como fuente primigenia de lo que conocemos como el derecho hoy, en un inicio crea una norma y esa misma norma va cambiando de acuerdo al pensamiento y a la evolución de la sociedad misma. Por derogación de estos principios iniciales, los romanos comenzaron a admitir que el infante, simplemente concebido, podría prevalerse de un derecho por el simple hecho ya de estar concebido, y debía ser considerado provisionalmente como vivo. Y debía también los romanos, después de evolucionar y derogar algún pensamiento inicial antiguo, debía reservársele su derecho. ¿Bajo qué? Bajo la condición de que, una vez concebido, naciera viable. De aquí que la verdadera sentencia era que el infante concebido se tenía por nacido siempre que sea en el beneficio del mismo. Ahora, esta regla tenía su importancia, sobre todo ¿en qué tema? En los temas de derecho sucesorio. ¿Por qué? Pues si bien se exige que el heredero viva al producirse la herencia, puede heredar al de cuyos el simplemente concebido. Así que el hijo siempre iba a heredar a su padre. Traduzco, en materia sucesoria, es un tema que ni siquiera creo que lo vamos a ver en este curso, pero para que se me entienda lo que estoy diciendo. En un inicio, el concebido solamente en el derecho romano no era considerado persona. En un inicio, en el derecho incipiente, ese pensamiento se deroga y el romano pasa a considerar la simple concepción del embrión, del feto, la concepción la pasa a otorgar como persona desde ese mismo inicio. Pero ¿para qué la considera persona de ese inicio de concepción? ¿Para qué? Para los derechos sucesorios. Pongo un ejemplo sencillo para que se me entienda. Yo era un ciudadano romano, perteneciente al ejército, de buena familia. Tenía mi esposa, me casaba con ella en el mes de enero. En marzo estallaba una guerra y yo me iba a la guerra. Me siguen, me caso en enero, en marzo estalla una guerra y yo me iba a la guerra. Mi esposa en febrero ya estaba encinta, es decir, tenía el niño concebido. A mí me mataban en la guerra. ¿Qué pasaba entonces si yo era el pater family de la familia? ¿Quién hereda? Ese niño que estaba concebido. Si bien es cierto, no estaba vivo todavía a la hora de mi muerte, el derecho romano, con el simple hecho de la concepción, le otorgaba ya derechos de persona, es decir, derechos a la hora de la sucesión. A pesar de que su padre, sin que él viniera al mundo, ya estaba muerto, ese niño, por haber sido concebido en vida por el pater family,
ese niño ya tenía los derechos sucesorios. Ese niño apenas nacer se iba a convertir en el pater familias de esa familia. Lógicamente, por su edad iba a tener tutores y albaceas que iban a custodiar la fortuna de su padre hasta que él tuviese la edad para hacerse competencia, para ser plenamente capaz de sus derechos. Adelante, Juan. Adelante, Juan. Una pregunta, ¿no? Justamente ahora me viene una duda, ¿no? Con la parte de la adopción, ¿no? Sabemos pues que en un momento de estos que esta persona se encuentra, el pater familias, agonizante, él podía en algún momento hasta un esclavo de él hacerlo su hijo, y ese, por solo ese hecho ya sería romano va a heredar, ¿no? Bueno, tenemos un problema aquí, que es, vamos suponiendo que esta persona no sabe que va a tener un hijo, y él en ese momento realiza esa acción, en ese momento está agonizando. ¿Qué sucede? No sé, me viene eso a la mente ahora, ¿no? Bien, Juan, bien, perfecto. Vamos a hacer un interín aquí para contestar la pregunta de nuestro compañero Juan y para todo el curso completo. Estamos desviándonos un poco del tema, pero es válida cualquier tipo de desvío para aclarar dudas. ¿Por qué? Porque esto es materia sucesoral, pero voy con ese caso. Fíjese, el caso que pone el compañero Juan, la persona no sabe que su esposa estaba embarazada y al momento, antes de partir, hace un testamento y deja en herencia a un esclavo de su confianza. Es decir, dentro de las estipulaciones testamentarias, él va, por supuesto, a estipular la manumisión. Es decir, en las estipulaciones del decuyus que él haga en su última voluntad, lo va a libertar, le va a dar la manumisión, lo va a hacer libre y por consiguiente lo hace su heredero. Eso es lo que plantea Juan. Entonces, ¿qué sucede cuando ese niño vaya a nacer? El niño el pater familias muere y no sabía que su esposa iba a concebir. Existe, por supuesto, dentro de la legislación romana, lo que se considera hay dos formas de herencia dentro de la figura de la sucesión romana. La herencia testamentaria, que es la figura que estamos colocando en el ejemplo, que es cuando el pater familias agonizante le otorga en testamento su patrimonio a uno de sus esclavos. Esa es una de las figuras. La otra figura es la figura ad intestatus, es decir, cuando heredas sin que exista testamento. Ahora bien, existe también dentro de esta figura, cuando no hay testamento, la figura de los herederos naturales. ¿Quiénes son los herederos naturales? Los hijos del padre, los hijos del pater familias, los hijos, inclusive en la época de Justiniano, ya se le da, inclusive por ley, se le concede más derecho, como es ya la prefigura que está dentro del derecho civil actual, se le concede mucho más derecho a la familia cognática que a la familia agnática. Eso, insisto, estoy hablando de figuras que ustedes no manejan, pero para que entiendan. Cuando tú haces un testamento y le heredas a tu esclavo, ese no es familia tuya sanguínea, ¿cierto? No es familia tuya sanguínea. Es simplemente una persona que tú conoces, que vivía dentro de tu familia y era considerado del núcleo familiar, pero no era sangre tuya. Un hijo tuyo nacido dentro del matrimonio es tu sangre, es vínculo sanguíneo. En la época de Justiniano se le concedió más derecho a la familia consanguínea, es decir, lo que se conoce como herederos naturales. Es decir, que hay una ley que la organizaban los pretores para proteger los derechos de la familia consanguínea del pater familias. Si porque era malvado, por desconocimiento, en este caso por desconocimiento, o por cualquier razón desprotegía a su familia natural, la ley corregía esos entuertos y perfectamente se enderezaban las cargas. Es decir, este muchachito, una vez naciera, con solo su madre en su defensa, introducía una ley ante el pretor y esos derechos sucesorales se revertían y era considerado el heredero natural de su padre, que a pesar de que había dejado en testamento a otra persona,
por desconocimiento, insisto, el derecho romano corrigió perfectamente en el devenir del derecho suceral ese tipo de entuerto. Perfectamente el hijo natural, el hijo legítimo de este señor que en vida no lo conoció, pasaba a ser el heredero porque la ley, por supuesto, le otorgaba ese derecho. Contestada la pregunta, Juan. Perfectamente. Bien, dicho este inciso, retomamos nuevamente a nuestra parte de la materia. Les decía entonces que al producirse, por supuesto, este reconocimiento del concebido, mis estimados estudiantes, era para preservar los derechos de la familia perfectamente. Ya está. Con la intervención de nuestro compañero pude ampliar este ejemplo. Entonces así el hijo hereda a su padre muerto antes de que él nazca. La madre entonces pudo entrar como consecuencia de este principio de la posesión provisional de los bienes de la herencia paterna. Perfectamente lo que se conoció como la mission in possession in vientre nominum, es decir, cuando ella estaba embarazada, perfectamente los derechos de sucesión abarcaban, por supuesto, a su hijo, aún inclusive no había nacido. Así pues, entonces, aunque la personalidad jurídica se principiaba con el nacimiento y se extinguía con la muerte, veamos, por ejemplo, esta figura entonces que estamos poniendo de ejemplo, que aunque este joven concebido, este niño concebido no había nacido, ya tenía personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque los romanos le otorgaban el beneficio del infante y se le consideraba en algunas ocasiones ya como vivo, retrotrayéndose su capacidad jurídica al tiempo de su concepción. Esta figura tiene un nombre, es materia de examen para que sepan mis estimados estudiantes. Por supuesto, esta figura se llama el Naxiturus y es siempre materia fija para nuestro examen. Siempre buscamos la forma y la manera, mis estimados estudiantes, de que se explique esta figura jurídica que perfectamente ha sido abstraída hasta nuestro derecho civil actual y perfectamente la concepción es protegida por nuestro derecho desde ese inicio de concepción, desde la semana que estipula la ley. Por consiguiente, para que tengan en cuenta, tomen nota del Naxiturus, porque es una figura que siempre la vamos a utilizar para ejemplos en materia de examen. Entonces el Naxiturus fue una figura que nació para los romanos con motivo de estos problemas sucesorales de un concebido. Los romanos establecieron este principio. ¿Para qué? Para simplemente proteger a el niño que aún no hubiese nacido, para protegerlo en materia de creando una especie de virtud o ficción jurídica, considerándolo inclusive vivo o nacido, aunque todavía no había salido del feto. Perdón, del vientre de su madre. Pasando este tema, entonces, sigamos con nuestra materia. Pero antes, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Se entendió esta parte que estuvimos conversando? A ver, Anarela, hasta ahora vamos bien. ¿Todavía se sigue escuchando y se sigue entendiendo? Sí, profe, todo excelente. Bueno, un poquito de agua, permiso, mis estimados estudiantes, para la garganta, y ahorita continuamos. Seguimos. Bien. El jurisconsulto Paulo, dentro de la bibliografía, señalaba que existían para él tres clases de lo que se denominaba la capitis diminutio. Esto tiene que ver en materia ya de lo investigado por ustedes. Ya son temas que más o menos ya ustedes van relacionando. Entonces, el jurisconsulto Paulo señalaba que existían tres capitis diminutio o cambio anterior del Estado. Es decir,
La capitis diminutio máxima, la media y la mínima. Pues, partiendo de que eran tres, son los elementos que nos constituyen. ¿En qué cosa? En la libertad, la ciudadanía y la familia, que era lo que denominaban ellos como la capitis diminutionis tria. Es decir, estos eran los tres elementos que los juristas romanos denominaban como los elementos del caput. Asimismo, los elementos del caput o registro del ciudadano romano: la libertad, los derechos inherentes a ser ciudadano y los derechos familiares. Entonces, para que un ciudadano romano tuviese plena capacidad, tenía que contar ¿con qué? Con estos tres elementos indispensables, los elementos del caput. El ciudadano romano tenía que ser libre, tenía que ser ciudadano romano y tenía que ser pater familiae. A esta figura, cuando un hombre tenía los tres elementos del caput, tenía entonces estatus pleno, tenía el mayor alto rango dentro de la sociedad, es decir, tenía los tres elementos del caput. Era un hombre libre, era ciudadano romano y era el jefe de su familia, es decir, era el pater familiae. Tenía los tres estatus: status familiae, status civitatis y el status libertatis. A estos elementos, insisto, es lo que conocemos como los tres elementos del caput. Entonces, la libertad era, por supuesto, la hemos repetido, una condición fundamental. ¿Para qué? Para tener los otros dos elementos. Si no eras hombre libre, por supuesto, no ibas a ser ciudadano romano, era algo lógico. Y mucho menos, si no eras hombre libre, ibas a ser pater familiae. Era por autonomacia esa definición, lógicamente. Los esclavos, por supuesto, estaban desprovistos del caput, lo que significaba que no tenían ningún tipo de personalidad jurídica. Lo hemos repetido varias veces en el transcurso de nuestra charla en el día de hoy. En sentido inverso, si lo vemos así, todo ciudadano romano reunía elementos constitutivos del caput, o sea, que los ciudadanos romanos poseían una personalidad jurídica completa. Los peregrinos tenían un caput, pero que era inferior al de los ciudadanos romanos. Eran libres como los ciudadanos romanos, ciertamente, ¿verdad? Pero no tenían ni la ciudadanía romana, ni tampoco eran pater familiae. Entonces tenían unos elementos del caput disminuidos. Estos tres elementos constitutivos del estado de las personas son también designados por la palabra status personae, que para los romanos era caput. Si nosotros vemos en la bibliografía caput, para nosotros significa estatus. Esta sinomia se va a poner de relieve por la comparación de dos textos, uno de los cuales dice que los esclavos no tienen caput y otros que dicen que solo a partir del día en que los esclavos son liberados adquieren algún tipo de estatus. Porque la persona del esclavo no tiene derecho alguno, insisto, y por ello no pueden sufrir ningún tipo de disminución, ya que el esclavo va a comenzar a tener este estado desde el momento actual de su manumisión. Las personas reales se van a extinguir jurídicamente lo mismo que físicamente. ¿Por qué cosa? Por la figura de la muerte. Pero es posible que aún sin haber perdido la existencia física, sean consideradas entonces de derecho como extinguidas o transformadas. Repito, físicamente, lógicamente, por derecho natural, las personas reales, nosotros jurídicamente nos vamos a extinguir. ¿Con qué cosa? Una de las causas de extinción de nuestra figura jurídica como persona, obviamente, la muerte. Eso es una forma.
Pero es perfectamente posible, o era posible en Roma, que se perdiera la existencia física considerada un derecho como extinguida o transformada sin perder la vida. Aquí entramos a hablar, por supuesto, de las definiciones de las capitis diminutio o el cambio de estado o de estatus. Es decir, la reducción del estado, lo que se conocía en Roma como la capitis diminutio, va a consistir en la pérdida, ya sea o total o parcial, del estatus que uno tenía. Pero no siempre implicaba un perjuicio para la persona. En ocasiones podía resultar este cambio de estatus en una situación benéfica. Como por ejemplo, cuando al perder sus derechos de familia, un ciudadano se tornaba sui iuris y esto lo hacía independiente. Es decir, ¿qué beneficio podía otorgarle a una persona salir de alieni iuris a sui iuris? Es decir, perdía la inclusión que tenía dentro de la familia, perdía la dependencia dentro de su familia, es decir, salía de la potestad de su pater family, pero se hacía un hombre libre, es decir, perdía la condición que tenía dentro de su familia, pero no era en ese grado perjudicial para él, porque entonces pasaba de ser alieni iuris a ser un sui iuris, es decir, a ser un hombre de pleno goce y derecho. Eso en uno de los casos, que cuando se perdía alguna capacidad no necesariamente podía ser perjudicial para la persona. Como era posible también perder, sino aquello que se tenía la capitis diminutio, en donde solo afectaba, por supuesto, a las personas libres. En este caso, el esclavo que era manumitido no sufre absolutamente nada. Al contrario, cambiaba su estado. De esclavitud se convertía en un hombre libre. Pero si el peregrino, cuyo estatus constaba de dos elementos, por ejemplo, su libertad y una especie de sui iuris o civitatis, este sí podía cambiar perfectamente su estado de manera que lo mejoraba. Entonces el ciudadano romano podía sufrir tres clases de disminuciones a saber o a tener en cuenta dentro de la bibliografía. Pues su estatus consta de tres elementos. El ciudadano romano podía en algún momento perder su libertad. Podía también en algún momento perder su ciudadanía. Y podía también en algún momento perder sus derechos de familia. Podía perder sin dejar de ser libre. Por poner un ejemplo, podía perder alguno de estos estados sin dejar de ser libre. Podía perder sus derechos de ciudadanía y por consecuencia los derechos de su familia, pero seguía siendo libre. Es decir, como van viendo la conjugación, se podía perder alguno de los estados y no necesariamente perder la libertad. Puede permanecer libre y ciudadano y solo perder sus derechos de su familia, de acuerdo a cada caso. Para señalar entonces cabalmente esta gradación, se dice que la capitis diminutio es máxima, media y mínima. Cuando hablamos entonces de la capitis diminutio máxima, es aquella disminución que va a afectar a toda persona libre que cae ¿en dónde? En la esclavitud según el derecho civil. Repito, cuando hablemos de capitis diminutio máxima, vamos a hablar de la máxima que se puede perder, del máximo estatus que se puede perder. Es decir, cuando la persona pierde su libertad, estamos hablando de una capitis diminutio máxima. ¿Según qué? Según el derecho civil. Abate completamente la personalidad jurídica. Si una persona cae en esclavitud, muere jurídicamente, a pesar que físicamente sigue vivo. El hombre cae en rango de cosa y ya no tiene ningún tipo de estatus. Por eso es que es la capitis diminutio máxima, la pérdida de la libertad. Hasta ahora se me sigue escuchando, Kairelis, 7:42. El audio me lo siguen. Jafre, adelante. Sí, profe, le escucho clarito.
Adelante, gracias, Cairele. Adelante, Jafre. Profesor, una pregunta. De lo que leí estos días, un pater familia puede convertirse en un alien iuris, ¿no? Pues, perdiendo, por supuesto, la potestad sobre su familia. Ahora bien, ¿se puede pasar de ser un pater familia o un sui juris a esclavo? Esos casos, eso conllevaría la máxima de lo que está conversando. Sí, perfectamente, Jafre. Esto mismo que estamos conversando. Fíjense, yo tengo los 3 elementos del caput. Yo soy el pater familia, yo soy el jefe máximo de mi familia. Pero soy un hombre que soy malo en los negocios, por poner un ejemplo. Por ponerle un ejemplo. Este tema es de la esclavitud, pero lo adelantamos para definir para entender cuándo se pierden las capacidades. Yo soy el pater family de mi familia, valga la redundancia, y soy malo en los negocios, independientemente de que sea el negocio, para no extender el ejemplo, pero para que se entienda la idea de fondo. Y esas negociaciones que yo hago me hacen adquirir deudas. Yo como pater family soy el único dentro de mi familia que puedo adquirir deudas para contraer negocios. Porque mi hijo, así tenga 30 años y está bajo mi sometimiento, sigue siendo alien iuris. Sigue siendo, a pesar de que es un hombre libre, depende de mí, porque yo sigo siendo el pater family. ¿Me siguen? Entonces, yo siendo el pater family, teniendo mis 3 elementos de capacidad, los 3 elementos del capú, hago negociaciones, pero soy muy malo en los negocios y me sigo endeudando, y llega un momento, según el derecho de gente inicial, el derecho civil inicialmente, que no puedo hacer honrar las deudas. Y como no puedo hacer honrar las deudas, mi familia, por supuesto, cae en la ruina. Y una de las formas en donde se podía caer, de las tantas formas que se podía caer en esclavitud en el derecho romano, era por no pagar las deudas. Esa era una de las formas. Entonces, si yo no pasaba el tiempo y yo no podía pagar mis deudas, siendo yo inclusive pater family, teniendo todos los elementos del capú a mi mano, yo podía caer en esclavitud. Perfectamente iba a poder ser vendido en el foro, en la plaza pública, para que alguien comprándome pagara las deudas. Y mi familia quedaba desprotegida. Ya yo perdía mi estatus de pater family y me convertía en cosa. Es decir, producto de mis deudas me convertía en objeto de otra persona. Esa era una de las formas. Otra de las formas era si era sorprendido en algún delito. Si yo, siendo ciudadano romano, era sorprendido perpetrando un delito y me agarraban, perfectamente podía caer en esclavitud de la persona que yo estaba cometiendo el delito, de la persona que yo estaba robando. Otra de las formas de caer en esclavitud era en las guerras, pero ya eso era más extremo. Si yo era capturado y era hecho prisionero, perdía completamente mi libertad, caía en esclavitud. Es decir, que perfectamente yo podía ser el pater family y podía perfectamente perder todos los estatus. A eso es lo que estamos denominando capitis diminutio máxima, que era la pérdida o la muerte de la personalidad jurídica. El hombre caía entonces en el rango de una cosa, es decir, ya no tenía ningún tipo de estatus a pesar de que era el pater family. Le es quitada su fama, o sea, su situación de dignidad y su buen nombre, todo lo perdía. Eso en cuanto a la capacidad, a la capitis diminutio máxima. Existía una capitis diminutio media o minor, como decía el latín, que era sufrida por toda aquella persona que, permaneciendo libre, pierde su derecho de ciudadanía y por consecuencia los derechos de la familia. Esta no abate nunca la personalidad jurídica porque supone la conservación de ¿qué cosa? La conservación de su libertad. Esta capitis diminutio media. Y la capitis diminutio mínima consistía, según nos lega Paulo en la bibliografía, en cambiar de familia sin perder ni la libertad ni la ciudadanía. Esta era, solo la podían sufrir los ciudadanos romanos, pues cualquiera que podía conocer la ley. Adelante, Jafre.
Ok, considerando el tercer ejemplo que dio, porque los dos primeros me quedan absolutamente claros, el de caer en ser tomado como prisionero en la guerra, en donde las guerras principalmente se presentaban fuera de territorios de Roma, okay, fuera del ámbito de la ley de Roma. Estas personas que eran encarceladas, no tomaba algún alieni juris de él la posición de paterfamilia al considerarse muerto. Sí, obviamente, por supuesto. En este caso sí, perfectamente. Recuérdense que la estructura familiar en Roma era la base fundamental de la sociedad como tal. Hay un sistema de calafón, por supuesto. Si el caso es que la persona cae en esclavitud por causa de guerra, se le va a considerar que ya no existe, lógicamente. Ya pierde su personalidad jurídica y pierde también su estatus de persona viva. Y por supuesto su heredero, su primogénito o su hijo mayor es el que va a asumir las riendas de su familia perfectamente. Eso sí, el derecho es parte del derecho sucesoral. La familia nunca se va a extinguir porque el pater familia caiga en desgracia. Nunca se va a extinguir porque cambia en desgracia. Cuando el pater family cae en esclavitud por las razones que sea, su familia queda arruinada, por supuesto. Pierde el estatus, sí, lo pierde. Pero su familia queda ahí. Alguien va a asumir la responsabilidad de su familia y va a tratar de levantarla. La familia con él no cae en la esclavitud, va a caer él solo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, me queda claro. Lo que pasa es que, bueno, este tercer ejemplo no caerían en desgracia porque más bien están luchando por Roma. Claro, claro. Los dos primeros sí, porque ya son actos delictivos, pues, vamos a llamarlo así. Sí, si se quiere vergonzoso, que implica lo que es la injuria después, posteriormente, que queda en deshonra y puede caer en cierta deshonra a la familia, a lo mejor va a tener que salir de Roma. Esos son otros casos que, por cierto, al final de este punto de la clase hablamos de la injuria. Pero en cuanto a la capitis diminutia, perfectamente creo que vamos claros en la forma en que se puede ir disminuyendo. Pueden sufrirla los ciudadanos romanos siempre y cuando, por supuesto, se reconozcan los derechos de su familia, como se dice. La sufre, por supuesto, el pater family, que se da, por supuesto, en la figura de la drogación y los que estaban bajo su potestad, los adoptados, los hijos, los emancipados, las mujeres que caen en manos, etc. Es decir, inclusive se puede perder un escalafón, pero no necesariamente se va a perder absolutamente todas las tres formas los tres estatus que se tiene dentro de la estructura social. Lo más grave que se podía perder era, por supuesto, la libertad que te hace convertirse, de pasar de ser un ciudadano con las tres capacidades a ser considerado una persona u cosa. Precisamente, inclusive, dentro del punto, si se quiere, referencial que tenemos conversando entre todos y conversando con el compañero Jafre, hablamos de un punto colateral de lo que hablemos de la infamia. La infamia no se va a referir en este caso a una pérdida de disminución del estatus. Es decir, con la infamia no ibas a perder ni la libertad, ni vas a perder la ciudadanía, ni vas a perder tu estatus como pater family, pero si vas a sufrir una merma pública y vas a sufrir una disminución, pero de otro orden, una merma de la estimación que te iba a tener quienes la sociedad, y vas a sentir era un repudio por la misma sociedad. Entonces la infamia era eso, una disminución pero de otro orden. ¿En qué cosa? En la estimación que podías tú gozar como persona en la sociedad. Al principio podía haber sido el resultado de alguna decisión de los censores o de la ley que determinó por ser una consecuencia de algún edicto del pretor. En el tiempo de la República, por ejemplo, los censores estaban encargados ¿de qué? De vigilar, mis estimados estudiantes, de vigilar lo que eran las buenas costumbres y el comportamiento de los ciudadanos romanos.
y por ese motivo podían excluir a algún ciudadano de qué cosa. Si caías en injuria, podías excluirte de las centurias, es decir, te excluían de formar parte del ejército. Fíjense ustedes, para concluir con nuestra clase de hoy, para nosotros, bueno, hablo por mi persona, en primera persona, pero generalmente para los hombres civilizados como tal, independientemente de donde vivamos, la guerra no es una opción heroica, a pesar de que existe el llamado a defender la patria y todo este tipo de lemas y tal y qué sé yo. Los hombres civilizados, yo no sé si comparten conmigo, no vemos como primera opción de solución de los conflictos la guerra como tal. La guerra no es algo heroico, ni patriota, ni bonito, ni hermoso. La guerra en cualquier contexto es algo horroroso, de verdad que sí. Entonces, dice Jaffray totalmente. Entonces, mira, la guerra es algo espeluznante y horroroso, oprobioso para el ser humano, donde se cometen las mayores injusticias contra los más débiles, como siempre. Pero no yéndome al punto y para no extenderme, en Roma no era así. En Roma pertenecer al ejército e ir a la guerra era algo honorífico para ellos, era su mentalidad. Entonces, fíjense, al tú caer en infamia por algún tipo de conducta, inclusive si nosotros nos vamos a muchísima bibliografía que hay, nos podemos enterar de los excesos que se cometían en cuanto a las celebraciones y a las festividades y a las fiestas, a las francachelas que habían, que se cometían o se acaecían dentro de la sociedad romana. Pero a pesar de eso, que se sabía, que eso era un secreto a voces, que habían orgías y todo este tipo de cosas, excesos en comidas y en bebidas, eso era algo como que muy clandestino, pero muy clandestino. Les pongo un ejemplo. Si un hombre, por poner un ejemplo, era acusado de ser sodomita, por poner un ejemplo, a pesar de que, insisto, hay muchísima información de que los romanos, sobre todo de clase alta, participaban en muchísimas orgías y depravaciones, pero si se hacía público que un hombre era considerado sodomita, caía en infamia, es decir, era desprestigiado. Eso era un deshonor. Eso era un deshonor espantoso para el hombre romano. Entonces, caer en infamia te podía traer, de entre todas las consecuencias, que eras excluido de las centurias, podía ser excluido hasta del ejército. Y para la mentalidad romana era la cabosis. Era algo que perjudicaba muchísimo, como les digo, era una merma dentro de la categoría de la estimación que te tenían tus iguales. Entonces, en el tiempo de la República, los censores eran los que estaban encargados de vigilar eso, vigilar las buenas costumbres de cada uno de los ciudadanos, para excluir a cualquier ciudadano, ya sea que fuese caballero de la orden de cuesta, inclusive lo podían excluir hasta ser miembro del Senado si caía en injuria. Era esta una nota de censoría, una nota infamante. ¿Por qué? Por tener algún tipo de mala conducta. Les pongo un ejemplo, pero cualquier otro tipo de comportamiento que para el momento el censor era tachado de comportamiento que reñía y contradecía la moral y las buenas costumbres de los romanos. Eso podía traerte como consecuencia que fueras infamado, y por consiguiente tu reputación no iba a recuperarse nunca más, porque una vez que eras considerado infame, esa situación de repudio público, el único que te lo podía revertir era el emperador en la época del imperio. Son las 7:57